Bueno, en este video vamos a empezar a ver los conceptos básicos sobre columnas. Eh, Más o menos todos sabemos lo que es una columna. Básicamente es un elemento vertical sometido mayormente a compresión. Eso es lo que más o menos tenemos el concepto. Pero pues no siempre una columna va a ser vertical, por ejemplo, a veces puede ser horizontal. Toda vez que reciba una carga fuerte de compresión, pues entonces se va a estar comportando como una columna. Bueno, vamos a ir leyendo rápidamente lo que dice acá en esta hoja, que son mis notas de clases. Eh, lo primero que vamos a mencionar es de que es muy difícil, casi imposible, de que una columna tenga solamente una carga axial. Porque siempre, casi siempre, con la carga axial va a estar actuando un momento. Eh, entonces vamos a ver, acá tengo un dibujo, fíjense, esta es una columna donde acá tenemos una carga axial exclusivamente, ¿verdad? O sea que no hay momento acá. Eso significa que la carga está actuando en el centro de la columna, es concéntrica. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? No hay momento porque está actuando en el centro. Esta es una elevación de la columna y acá tenemos la sección de la columna, ¿verdad? Donde se ve también que la carga axial está pues, actuando en el centro. Ahora bien, casi siempre con la carga axial, actúa, yo creo que acá un momento. ¿Eh? O sea, tenemos casi siempre carga axial y momento. Este momento que aparece acá, que casi siempre está, puede ser debido a muchos factores. Fíjense, acá tenemos algunos de ellos. Puede ser producida, ¿verdad?, por restricciones en los extremos, por una excentricidad accidental, por cargas no balanceadas, por cargas excéntricas y también porque la columna puede estar recibiendo cargas laterales debido al viento y terremoto. No vamos a profundizar demasiado en esto, realmente no es el punto. Eh, pero sí, entonces lo importante ahora es que nosotros entendamos, ¿verdad?, que en condiciones normales siempre vamos a tener una carga axial y un momento. Bueno, tipo de columna. Las columnas, como dice acá, son miembros usados principalmente para soportar cargas axiales y típicamente la razón de la altura y la dimensión lateral menor es mayor que 3. Básicamente esa es una columna. De lo contrario, se llaman pedestales. Si es que pues, esta razón es menor que 3, entonces es un pedestal. Ahora bien, hay dos tipos de columnas en cuanto al refuerzo lateral. Están las columnas con estribos, que son aquellas columnas, como dice acá, ¿verdad?, que en las cuales el refuerzo longitudinal de la columna están mantenida en su posición por estribos laterales o aros laterales individuales espaciados más o menos de 12 a 24 pulgadas. Acá tengo un dibujo para que vean. Estamos hablando de este tipo de columna. Fíjense, está la columna acá. Este es el refuerzo longitudinal, la línea negra, ¿verdad?, que va en la dirección vertical es el refuerzo longitudinal, y como se ve acá, ese refuerzo longitudinal está mantenido en su posición mediante los ties, ¿verdad?, que son los aros o estribos, que son individuales. Fíjense, cada uno de estos son los ties laterales individuales que tienen un cierto espaciamiento. Ese es uno de los tipos de columnas. El otro tipo de columnas son las columnas reforzadas con espirales.
En estas, el refuerzo longitudinal está colocado y envuelto por una espiral continua y cerrada, eh, con ¿verdad? El pitch es alrededor de 2 a 3 pulgadas. Acá lo que es eso seguida. Acá está, ¿verdad? Acá entonces el refuerzo lateral, el refuerzo que mantiene al refuerzo longitudinal en su posición, es una espiral. Voy a hacer un dibujo mejor, fíjense, esta es la espiral. Y entonces, básicamente una barra, una varilla larga. Obviamente después se solapan, ¿verdad? Varias. O sea que... pero básicamente es una varilla larga, ¿verdad? Que tienen... El pitch es esta distancia, que más o menos pues, puede ser 3 pulgadas. Bueno, realmente estas trabajan mejor, las espirales, ¿verdad? Trabajan mejor que los estribos. Pero básicamente esta espiral se coloca solamente en columnas circulares por la facilidad. Cuando tenemos columnas rectangulares, lo típico es colocar entonces estribos. Ahora, una columna circular no siempre tiene espirales. De hecho, hay algunos lugares donde esa no es la costumbre. Sino que también en algunos lados o frecuentemente una columna circular puede tener un refuerzo lateral en forma de estribo, pero obviamente esos estribos son circulares. O sea, sería como esto, ¿verdad? Pero acá, pero circulares. Bueno, acá tenemos la primera fórmula importante, que es, vamos a ver nuestro dibujo. Acá tenemos la columna, ¿verdad? Vamos a sacar este momento acá, por ahora, y vamos a concentrarnos con este dibujo que tenemos acá. La pregunta es, ¿cuál es la carga P sub n que produce la falla de esta columna en estas condiciones? La condición que tenemos acá en la figura. Fíjense que es una condición ideal porque ya dijimos que estas condiciones es muy difícil que ocurran en la realidad. Pero vamos desde un punto de vista teórico, vamos a empezar nuestro análisis de columnas con esta situación en que no hay excentricidad, ¿verdad? O no hay momento, la carga está actuando concéntrica. ¿Okay? No hay excentricidad, es concéntrica. Entonces vamos a preguntarnos cuál es la carga que produce la falla de esta columna. Entonces, cuando empieza toda esta carga, toda la sección sufre una compresión uniforme, un acortamiento uniforme. Vamos a ver si puedo hacer eso, ¿verdad? Es como que la columna se deforma esto. Bueno, no salió tan bien. Ok, vamos a hacer de nuevo. O sea, sería esto, ¿verdad? Voy a poner esto en un grupo para trabajarlo mejor. Ahí tenemos. Entonces, toda la columna se cortó. Bueno, o sea, ese proceso continúa, la columna se acorta uniformemente, o sea, todo se acorta lo mismo. Toda la columna y todo el refuerzo que está allí se acorta lo mismo. Bueno, ¿en qué momento se produce la falla de esta columna? Pues, recuerdo lo que siempre hemos dicho, la falla ocurre cuando el hormigón llega a su acortamiento máximo, que es 3 por 1000. Así que acá tengo esto que voy a utilizar. Cuando este acortamiento llega al 3 por 1000, que es lo que está marcado acá, entonces se produce la falla de la columna. Ahora bien, en ese momento,
El esfuerzo en el hormigón es F'C teóricamente, porque sabemos, ¿verdad?, que pues cuando se rompe el hormigón es con un esfuerzo F'C, pero una vez más, eh, el F'C es cuando es hormigón solo. Se ha comprobado en laboratorio que cuando es hormigón con refuerzo, realmente el esfuerzo del hormigón cuando se rompe es 0,85 F'C. O sea que ahora mismo entonces el esfuerzo en el hormigón no es F'C, sino 0,85 F'C. Ahora bien, el acero, como llegó a una deformación del 3 por 1000, ya pasó su límite de fluencia. Acuérdense que los límites de fluencia del acero andan alrededor de 2 por 1000, un poco menos, un poco más, dependiendo del grado del acero. Pero definitivamente si se acortó 3 por 1000, el esfuerzo en el acero ya es el esfuerzo de fluencia. Así que en otras palabras, el esfuerzo del hormigón es 0,85 F'C y el esfuerzo del acero es perdóname, el esfuerzo del acero es el esfuerzo de fluencia, y con eso vamos a calcular entonces la carga que es necesaria aplicar para producir la falla de la columna. Eso se hace por equilibrio, ¿verdad? Porque esa carga P sub n obviamente va a ser la suma de la compresión del hormigón más la compresión del acero. Acuérdense que el hormigón tiene un área de B por H, ¿verdad? Si es que la columna es rectangular. Pero puede ser circular también la columna. Entonces sería, como quiera, va a ser el área. Es un área B por H, pero o el área de una columna circular, pero hay que restarle el área ocupada por el acero. O sea que sería el área de la columna, área gross, se llama eso, ¿verdad? El de las dimensiones externas, menos el área ocupada por el acero, que le vamos a llamar área ST. Esa es el área de hormigón. Okay, sería el área gross de la columna menos el área ocupada por el acero. Y obviamente el acero tiene un esfuerzo Fy, y el área donde está actuando ese esfuerzo es el área del acero, que es AST. Entonces con eso podemos llegar a esta ecuación, pero antes de llegar a esa ecuación déjeme mostrarle otra forma de expresar esto mismo. Entonces, bueno, quiero que veamos primeramente esta fórmula de arriba, donde se ve que P sub n, acá le estamos llamando P sub n 0. Ese 0 significa que la excentricidad es 0. Pero básicamente no importa en este momento, ¿verdad? Le puedo llamar P sub n, pero debería ser P sub n 0. Pero bueno, el P sub n es la compresión en el acero. Fíjense que la compresión en el acero es el área de acero por el esfuerzo del acero, que es el esfuerzo de fluencia, más la compresión del hormigón. Y la compresión del hormigón es el esfuerzo del hormigón por el área del hormigón, y ya vimos que el área del hormigón es el área gross de la columna, que repito, ¿verdad? Ese es el área, considerando las dimensiones externas, sin descontarle nada, el área gross menos el área ocupada por el acero. Entonces esta es la fórmula PN0. Esto yo lo puedo reubicar los términos y usar esta ecuación, que es la que vamos a utilizar. Es la misma, exactamente la misma, ¿verdad? Solamente que está colocada de otra manera. Entonces esta es la fórmula que me da cuál es la fuerza de compresión máxima que aguanta el hormigón. Okay. Si es que no hay excentricidad, o sea, cuando la excentricidad es 0, o lo que es lo mismo, ¿verdad?, cuando no hay momento actuando en la columna. Y acá está, verá, el A sub G, que es el área gross, el A sub ST es el área del refuerzo,
Y acá vamos a definir un término que lo vamos a utilizar mucho más adelante, que es el área del acero, dividiendo el área de acero entre el área gross de la columna, tenemos la razón de refuerzo ρ sub g. Okay. Carga concéntrica, vamos a leer acá, carga concéntrica significa que la columna tiene una deformación uniforme. No siempre no necesariamente significa que la carga está aplicada en el centro de la columna. Porque cuando no hay simetría, pues eso no es cierto. Pero, de cualquier manera, esto sí es cierto, ¿verdad? Que la localización de P sub 0 para que la deformación sea uniforme se conoce como el centroide plástico de la columna. Okay, ese es el lugar donde se tiene que aplicar la carga para que ocurra esto, ¿verdad? Un acortamiento uniforme. ¿En qué lugar debe aplicarse? Ese es el centroide plástico. Si hay doble simetría, como acá por ejemplo hay una simetría en estas dos direcciones, eso es una doble simetría, en ese caso entonces el centroide plástico coincide con el centro de la columna, que es lo que está pasando en ese dibujo. Ok, perfecto entonces. Bueno, vamos a ver ahora una parte muy importante de este capítulo de columna es el diagrama de interacción de resistencia. Es muy importante, repito, de que se entienda perfectamente bien lo que se está presentando, porque básicamente todo lo que queda en el resto del capítulo de columna está basado en el diagrama de interacción de resistencia. Entonces, vamos a aplicar eso, vamos a utilizar este dibujo. Acá tenemos, como ustedes saben, ya hemos visto este dibujo, es el dibujo de una columna sometida a una carga concéntrica, o sea que acá no hay excentricidad, está en el centro mismo la carga. Y nosotros vimos que para que esta columna falle, esto que está acá es el valor de que debe tener esa carga para que se produzca la falla de la columna. Y dijimos también que realmente este dibujo es ideal porque casi siempre las columnas tienen momento o excentricidad que produzca momento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos ahora a mover esta columna un poquitito y darle una excentricidad. Así que vamos a coger acá y le vamos a mover hacia acá y entonces allí tenemos una excentricidad. Voy a marcar esa excentricidad acá. A ver si puedo. Ahí está la excentricidad. Ok, está allí, ¿verdad? Y obviamente acá también, pues esto ya no está. Ok, sería la situación esa misma.
Bueno, el dibujo está un poco confuso, ¿verdad? Pero este es el mismo dibujo que este, ¿verdad? Esto es una elevación y esto es un plan view. Entonces la carga tiene una centricidad. Al aparecer esta centricidad, ¿ves? La carga ya está actuando en forma concéntrica, perdóname, en forma excéntrica, y eso automáticamente eh, implica la aparición de un momento. Un momento que es igual a la carga por la excentricidad. ¿Ok? Y eso siempre, siempre, vamos a tener esa relación. El momento va a ser siempre la carga por la excentricidad. De allí también podemos sacar de que la excentricidad va a ser igual al momento dividido la carga. O sea, todas esas relaciones que son elementales se van a cumplir siempre, ¿verdad? Al haber excentricidad, la carga produce un momento. ¿Cuánto es el momento? Pues la carga por la excentricidad. Bueno, entonces esta es la situación que tenemos acá. Ahora bien, ¿cómo se va a deformar esta columna y en qué momento va a fallar? Pues ya no, el sentido común nos dice que como la carga está actuando con una excentricidad, entonces ya no va a haber un acortamiento uniforme, sino este lado, vamos a decir, de la columna se va a deformar más que este otro lado, ¿verdad? El lado donde está la carga, porque ahí está la carga. Pero las deformaciones siempre van a ser planas, o sea, se va a seguir una ley lineal, una ley plana. Así que es de esperar, vamos a ver si puedo hacer, es de esperar entonces que la deformación de la columna sea más o menos así. Vamos a ver. Esto se va a deformar más. Es una deformación así. Pues vamos a olvidarnos de esta. Obviamente el refuerzo también se deforma con la columna, pero me va a llevar mucho tiempo hacer el dibujo bien acá, así que lo voy a dejar así. El refuerzo está deformado también, con la columna, y no es que está saliendo afuera como aparece en el dibujo. Así que olvídense de esto, ¿verdad? Pero acá lo que quiero enfatizar es de que en qué momento falla la columna. Pues la falla en la columna es siempre la misma. La falla de las piezas de hormigón. Cuando el acortamiento del hormigón llega a su valor límite, que es 3 por 1000, para el ACI. Entonces acá, viendo este dibujo, vemos, ¿verdad?, que acá está la deformación máxima del hormigón, en este lado. Entonces cuando acá llega el 3 por 1000, ahí es que va a llegar primero al 3 por 1000, cuando esto llega al 3 por 1000, entonces allí se va a producir la falla de la columna. Así que yo puedo representar en el dibujo eso y tengo más o menos pues lo que se ve acá. Nos estoy indicando, ¿verdad?, que esta deformación al llegar al 3 por 1000, ahí se produce la falla de la columna. Ok, entonces eh, si yo o sea, este valor de P sub n con este valor de mn produce entonces la falla de la columna. ¿Okay? Para esta centricidad, obviamente. Si yo varío la centricidad, entonces los valores de P sub n y mn van a variar. O sea, el valor de P sub n va a variar al variar la excentricidad. Porque ahora están trabajando en conjunto, un P sub n y mn. Entonces, variando la excentricidad, la deformación, la forma como se deforma va a variar, aunque esto cuando llega al 3 por 1000, ahí siempre va a ser la falla de la columna. Pero para diferentes valores de la excentricidad vamos a tener diferentes valores de P sub n y mn. O sea, por ejemplo, cuando la excentricidad, por ejemplo, es 1 pulgada, vamos a tener un valor de P sub n con un valor de mn que va a producir la falla de la columna. Cuando la excentricidad es 2 pulgadas, vamos a tener otro valor de P sub n y otro valor de mn que van a producir la falla de la columna. Y así sucesivamente, cuando la excentricidad sea 3 pulgadas o 4 pulgadas y por ahí,
los valores de P sub n y mn van a variar. Entonces, podemos hacer una gráfica donde se puede mostrar esos pares de valores, porque acabamos de decir, ¿verdad?, que para cada excentricidad hay un valor de P sub n y mn que produce la falla de la columna. Entonces podemos, repito, ¿verdad?, hacer un diagrama cartesiano donde lo que vamos a hacer es en el eje horizontal vamos a marcar mn y en el eje vertical vamos a marcar P sub n. Y entonces obtendríamos algo parecido a esto. Fíjense. Esta es una curva donde en el eje horizontal se marca mn y en el eje vertical se marca P sub n. Entonces, acá está la curva. Por ejemplo, este punto que está acá, donde está acá el cursor, ese es un valor de P, o sea, ahí le corresponde a un valor de P sub n y a otro valor de mn, ¿verdad? P sub n y mn, y esos dos valores de P sub n y mn producen la falla de la columna. ¿Para qué excentricidad? Para esta excentricidad, ¿verdad? Siempre la excentricidad es mn sobre P sub n. Entonces, a medida que yo me voy, o sea, si yo voy marcando todos los puntos, entonces se me forma esta curva, que es justamente el diagrama de interacción de resistencia. Se llama diagrama de interacción de resistencia porque en esta curva se ve la interacción entre la carga axial y el momento, ¿verdad? O sea, qué combinación de P sub n y mn producen, o qué combinaciones de P sub n y mn producen la falla de la columna. O sea, es una interacción. Y se llama, acá tiene como título Interaction Curve, pero el título correcto es Strength Interaction Curve, o sea, diagrama de interacción de resistencia, porque son valores de resistencia, son valores que producen la falla de la columna. Entonces, esta es el diagrama de interacción de resistencia. Fíjense que acá en este punto, este es lo que nosotros llamamos Pn0, acá se llama P sub 0, es lo mismo. Acá no hay excentricidad, ¿verdad? Porque acá obviamente el momento es mn0, por eso está en el eje vertical, o sea, en el eje en el eje de ordenadas. La excentricidad es 0 y entonces ese es el valor de la carga axial que produce la falla cuando la excentricidad es 0. En el otro extremo tenemos acá el m0. Acá en este punto no hay carga axial, hay solamente momento. O sea, la columna tiene solamente momento, no tiene carga axial. Realmente es muy difícil que una columna esté en esa condición porque siempre hay una carga axial en la columna. Pero para propósitos pues, de hacer la curva, pues existe este punto donde, repito, ¿verdad?, la carga axial no existe, es 0, y el momento, ¿verdad?, entonces que produce la falla es este valor que tenemos acá. O sea que existe mn, pero no hay P sub n, o sea, es 0. Mn sobre 0, en este caso da infinito, por eso acá se dice, ¿verdad?, que la excentricidad es infinita. En cambio acá la excentricidad es 0 para este punto, porque si mn es 0, pues la excentricidad 0 sobre un número es 0, así que la excentricidad es 0 para este punto. Y entonces, el objetivo es entonces, ahora va a ser entonces dibujar y crear este diagrama de interacción. Cada columna tiene su propio diagrama de interacción, ¿verdad? Porque el diagrama de interacción, los valores y qué sé yo, todo eso, depende de las dimensiones de la sección, depende de cómo están colocados el refuerzo, el área de refuerzo y repito, ¿verdad?, cómo están colocados el refuerzo dentro de la sección. Entonces todo eso afecta para el cálculo entonces de este diagrama de interacción, que vamos a ver cómo se determina, cómo se calcula ese diagrama de interacción, de resistencia. Bueno, antes de hacer cálculo, voy a explicar cómo vamos a hacer el cálculo.
Fíjense, esta es la situación que nosotros tenemos que estudiar, porque esta es una situación de falla, ¿verdad? Los valores de P sub n y mn que producen esta situación para una cierta excentricidad, esos son valores que corresponden, que son parte del diagrama de interacción de resistencia, ¿verdad? Que es este. Entonces, acá, como siempre estudiamos la columna, la pieza, en el momento que se produce la falla, en ese momento, pues la deformación del máxima del hormigón es de 3 por 1000, sabremos, ¿verdad? Para el ACI. Ahora bien, vamos a concentrarnos en específicamente en este acero, en este que está acá con el cursor. Ese acero es muy importante porque eh, ese es el acero que está más alejado de la compresión máxima del hormigón. O sea que acá está, en este acero está lo que nosotros se acuerdan, habíamos visto que era el epsilon T. ¿Verdad? El epsilon T es un valor muy importante porque el valor de epsilon T me determina a mí eh, eh, dónde está colocada la sección. Habíamos visto que la sección podía estar colocada, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos vigas, la sección podía estar colocada eh, en la zona controlada por compresión, o en la zona controlada por tensión, y entre la zona controlada por compresión y la zona controlada por tensión había una zona de transición. Para que la sección esté controlada por compresión, esta deformación tiene que ser menor que la deformación epsilon y, que es la deformación de fluencia. Y para que la sección esté controlada por tensión, este valor, ¿ya?, tiene que ser mayor que 5 por 1000. ¿Ya? Entonces, en ese caso, pues entonces es una sección controlada por tensión. Así que me olvidé de colocar esa deformación allí, pero lo voy a hacer acá mismo. Vamos a marcar eso acá. Tenga paciencia, por favor, con esto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto. Y acá le voy a poner la T. Y bueno, esta T, vamos a colocarla acá. Ahí está. No salió tan bien, pero no. Ahí. Ok. Entonces, estos son dos valores súper importantes. Este es el acortamiento máximo del hormigón, que va a ser siempre 3 por 1000 en el momento que se produce la falla de la columna. Ese es el momento que a nosotros nos interesa. Y esta es la deformación del acero que está más alejado de la compresión del hormigón máxima, de la compresión máxima del hormigón. Esta deformación se llama epsilon T. Y el valor de epsilon T nos dice, repito de esto, si la sección está controlada por compresión o controlada por tensión o está en la zona de transición. Ok. Bueno, este valor de epsilon T acá en el dibujo es un acortamiento, pero esto también puede ser, la columna puede también deformarse de esta manera. Entonces acá estaría epsilon T, que sería un alargamiento. O sea, el epsilon T puede ser acortamiento o alargamiento. Okay. Entonces, con este dibujo, nosotros vamos a calcular puntos del diagrama de interacción. Todo lo que tenemos que hacer es darle un valor a epsilon T, ¿ya?, y por equilibrio, determinar los valores de P sub n y mn. Y eso me va a dar un punto. Y después le doy otro valor a epsilon T. Y entonces calculo otra vez por equilibrio el valor de P sub n y mn que me produce en esta condición con ese valor de epsilon T, y ahí voy a tener otro punto. O sea que dándole diferentes valores a epsilon T voy a tener diferentes puntos
del diagrama de interacción, porque para cada valor de epsilon t voy a obtener un valor de p sub n y un valor de mn que van a producir la falla de la columna. Esto va a ser siempre 3 por 1000, porque siempre voy a estar interesado en el momento que se produce la falla de la columna, y en ese momento siempre la deformación máxima del hormigón es 3 por 1000. Entonces, así que si yo quiero obtener 40 puntos del diagrama de interacción, todo lo que tengo que hacer es darle 40 valores diferentes a epsilon t. Y voy a tener, para cada valor que yo le dé, voy a poder calcular un valor de P sub nmn que me van a producir la falla de la columna. Ahora, en vez de calcular 40 puntos o 100 puntos, fíjense, no hace falta tantos puntos. Vamos a calcular unos cuantos puntos nada más. Por ejemplo, este punto se puede calcular directamente por la fórmula que ya tenemos, hemos visto cuál era. Este punto ya está conocido. Un punto que es fácil de calcular es cuando este epsilon t es igual a 0. Cuando ese epsilon t igual a 0, pues el dibujo se facilita, o sea, el cálculo se hace fácil porque hay un valor 0 allí. Entonces eso me va a dar a mí un punto de por acá, ¿verdad? Donde epsilon t igual a 0. Otro punto muy interesante es cuando epsilon t es igual a epsilon y. Cuando epsilon t es igual a epsilon y. Eso, por definición, si ustedes se acuerdan, es lo que se llama la condición balanceada. Okay, cuando epsilon t es igual a epsilon y. Esa es la condición balanceada. Chequen sus libretas. Van a ver que nosotros ya habíamos hablado de eso anteriormente. Ese punto donde epsilon t es igual a epsilon y me va a dar este punto que está acá, el extremo hacia la derecha. Okay. Bueno, entonces, otro punto interesante es cuando epsilon t es igual a 5 por 1000. ¿Por qué, verdad? Porque a partir de allí es una sección controlada por tensión. Entonces, cuando epsilon t igual a 5 por 1000 es un punto interesante, un punto notable, que también vamos a tener que calcular. Eso me va a dar un punto por acá. ¿Ya? Y entonces vamos a tener, y finalmente este punto, bueno, este punto realmente es un poco difícil de calcular. Cuando la carga axial es 0, ¿verdad? P sub n es 0, y solamente hay mn, es un poco difícil de calcular, ¿verdad? Porque acá no sabemos cuánto es el valor de epsilon t. ¿Verdad? En ese punto, este valor no sabemos cuánto es. Sabemos que P sub n va a ser 0, pero como no tenemos valores de epsilon t, eso va a complicar el cálculo. O sea que este punto es un poco difícil de calcular, pero vamos a ver cómo se puede calcular. Les quiero mostrar otro dibujo. Bueno, este es otro diagrama de interacción. Y bueno, enseguida vamos a ver cómo se calcula. Vamos a las clases. Todo lo que yo dije está explicado acá. Pueden darle pausa si quieren y leer. Acá está todo lo que dije. Esta parte lo vamos a leer después. Esta parte también, perdónenme, no me quiero desenfocar. Acá todo esto, ¿verdad? Lo vamos a leer después, pero lo que quiero mostrarles ahora es que acá tengo una, fíjense, esta columna que está acá, yo hice el diagrama de interacción de resistencia y me dio esta curva. Acá yo calculé muchos puntos realmente, pero nosotros vamos a calcular este punto, el punto donde epsilon t igual a 0, que sería un punto por acá, el punto donde epsilon t es igual a epsilon y, el punto donde epsilon t es igual a 5 por 1000 y acá el punto donde donde P sub n es igual, P sub n igual a 0. Así que el concepto para calcular estos puntos realmente no es complicado. Lo que pasa es que cada uno de esos puntos es un cálculo tedioso. Es tedioso y entonces, pero
van a tener allí, ¿verdad? O sea, con que hagan un punto y entiendan, pues los otros puntos son parecidos, pero como siempre va a ser, como sea, va a ser tedioso calcular cada punto. Así que si usted entiende lo que pasa en un punto, pues el otro punto, ¿verdad? Le va a ser más fácil entender porque va a ser casi lo mismo y así sucesivamente. Ahora, el hacer los cómputos, pues eso le va a llevar tiempo. Pero le tengo un video donde está explicado perfectamente. Hay un ejemplo, ¿verdad? Con una columna donde están calculados todos los puntos. Bueno, no todos los puntos, ¿verdad? Porque son muchísimos puntos, pero por lo menos los 5 puntos que les mencioné. Vamos a explicar rápidamente, antes de ir a ese ejemplo, esto, ¿verdad? Estas son las provisiones del ACI para los estribos laterales. Estos son estribos y hay restricciones en cuanto a la separación o el espaciamiento entre los estribos y cómo los estribos, ¿verdad?, deben ser colocados internamente, cómo deben ser colocados dentro de la columna. O sea, la cosa es que acá en Puerto Rico esto no funciona porque esto es cuando, o sea, dicho de otra manera, cuando estamos en una zona sísmica, esto no aplica. Esto que está acá, entonces no aplica en zona sísmica, porque cuando estamos en zona sísmica los requisitos son mucho más estrictos. También, por supuesto, en Estados Unidos hay muchas zonas sísmicas, como ustedes saben, y allí tampoco, esto que está sombreado ahí o marcado, ¿verdad? No tiene validez. Así que estos serían lugares donde no es zona sísmica. Ahora, la otra cosa es que el ACI requiere que la razón de refuerzo esté entre 1% y 8%. Bueno, ¿qué es la razón de refuerzo? Eso lo hemos definido anteriormente. Acá está. La razón de refuerzo es el cociente entre el área del acero de la columna dividido el área gross de la columna. El área gross es el área de la columna sin descontar el área ocupada por el acero. Es el área gross. Bueno, ese cociente entre el área del acero y el área gross de la columna tiene que estar entre 0.01, que es 1%, y 0.08, que es el 8%. Esto es lo que dice acá, ¿verdad? Tiene que estar entre el 1% y el 8%. No puede ser menor que el 1%, porque eso significa, ¿verdad?, que es muy poco refuerzo lo que tiene. Y cuando tiene muy poco refuerzo va a pasar lo que explicamos en las vigas, ¿verdad? Que la columna va a tener una falla rígida, perdónenme, frágil. Y básicamente, ¿verdad?, va a romperse sin deformarse, ¿verdad? Porque tiene muy poco acero. Va a ser como si casi no tuviera acero, porque es muy pequeña la cantidad de acero. Y va a ser como si fuera una columna de hormigón puro, que puede aguantar, digamos, mucha carga y todo lo que quiera, ¿verdad? Pero si se rompe, no le va a avisar a nadie y se va a romper fácilmente. No, perdóname, no es fácilmente, sino que se va a romper sin aviso. Bueno, ahora, por otro lado, no puede ser mayor que el 8%, porque cuando pasa al 8%, ¿verdad? Es difícil colocar ese refuerzo dentro de la columna. Es mucho acero, es muchísimo acero, y entonces no se puede colocar bien dentro de la columna. Y entonces lo que ahí conviene hacer es sencillamente aumentar la dimensión de la columna para que se requiera menos cantidad de acero y entonces el porcentaje baje de 8%. Bueno, el ACI, repito, ¿verdad?, exige que esa razón de refuerzo esté entre 1 y el 8%, pero la verdad la cosa es que la gran mayoría de los diseñadores casi nunca pasa del 4%. O sea, entre el 1 y el 4%, ¿verdad? Con eso, dentro de ese rango, 1 al 4%, ¿verdad?, tenemos un refuerzo de columna que es fácil de ubicar dentro de la columna. Ok, bueno, acá tenemos otro concepto importante que es la máxima carga axial que permite el código.
Entonces, vamos a ir otra vez a este. Déjenme si puedo. Voy a darle undo a todo. Ay, Dios mío. No. Ok. Vamos a colocar esto en la posición original. Estamos acá. Bueno, acá un ratito. Estamos acá. Estamos acá. Y esto lo vamos a llevar al centro otra vez. O sea que le vamos a sacar de acá, por ahora. Y esto lo llevamos entonces otra vez al centro. O sea, acá estamos nuevamente. Esto no, tampoco me voy a sacar. Acá estamos nuevamente, ¿verdad? Esta situación ideal en la cual tenemos una columna que está sometida a carga axial y esa es la carga que resiste, Pn, ¿verdad? Pn0 yo le suelo llamar y algunos le llaman P0, o sea que esto sería el Pn0 realmente, si quieren, porque no hay excentricidad. Entonces, ¿cuánto vale ese valor de Pn0, que es la carga que produce la falla de la columna en esas condiciones, que no hay excentricidad? Pues ya lo hemos visto, es este valor, este que está acá, este es el Pn0, ¿verdad? Cuando no hay excentricidad. Ahora bien, dijimos, ¿verdad?, que es una situación ideal porque siempre va a haber excentricidad. Pero vamos a suponer solamente que yo digo, ¿verdad? Que yo digo, no, acá yo tengo una columna que no tiene excentricidad, que tiene una carga axial concéntrica, actúa en el centro mismo, y yo quiero diseñar esta columna así, ¿verdad? Como carga concéntrica, con carga concéntrica, y por lo tanto, para mí la resistencia de una columna va a ser esta que está acá, porque para mí la carga es concéntrica. Bueno, el ACI no me permite hacer eso. El ACI, por más que yo jure, ¿verdad? Diga que sí, ¿verdad? De que no hay excentricidad en una determinada columna, el ACI no me permite a mí diseñar la columna o ¿verdad? Decir, digamos que la resistencia está dada, perdón, por esta fórmula, ¿verdad? Entonces, entonces el ACI no me permite hacer eso. Y para hacer cumplir eso, lo que el ACI hace o requiere es que la máxima carga axial que puede soportar una columna es el 80% de esto. O sea, ¿qué significa eso, verdad? Que si yo digo, ¿verdad?, que en una determinada columna hay una carga concéntrica, ¿ok? Y yo digo, ¿verdad? Pues como una carga concéntrica, con esta fórmula que está allí, me da que aguanta, por ejemplo, 500 kips. Bueno, pues no me dice el ACI. No aguanta 500 kips. Aguanta el 80% de 500 kips, o sea, 400 kips. Entonces, deliberadamente el ACI me hace bajar la resistencia de esa columna porque el ACI no me cree a mí de que eso tiene una carga concéntrica. Y bajando entonces esa carga máxima en un 20%, o sea, sería el 80% de esa carga, entonces con eso se está cubriendo, digamos, por si entonces me obliga a mí a usar una resistencia menor
Porque de esa manera, si por ahí aparece un momento que el ACI dice que va a aparecer en algún momento, en cualquier momento, valga la redundancia, entonces cuando aparezca ese momento, la columna va a tener una reserva para soportar ese momento. Así que es la carga máxima axial que puede aguantar una columna es el 80%. Bueno, y eso es lo que dice acá, ¿verdad? La máxima carga axial no puede exceder el 80% de P, ¿verdad? De PN0. Pero eso es para columnas que tienen estribos. Si la columna tiene espirales, entonces, como trabaja mejor la columna, me dice, verá entonces que la carga máxima pues, puede ser el 85% de eso. O sea que no puede pasar de allí. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que si este es P sub 0, ¿verdad? El ACI a mí no me permite usar este P sub 0, sino el 80% de P sub 0, de este punto nada más. Entonces, no puede pasar del 80% de este punto. Por eso yo tengo que trazar una línea acá. Déjenme ver si puedo hacer acá con esto, no estoy muy seguro. Vamos a ver, parece que sí. Entonces, yo tengo que pasar acá una línea. Que sea el 80% de P sub 0, porque nadie puede, esa columna no puede tener más del 80% de P sub 0. Pero bueno, la cuestión es que al final yo me quedo con un diagrama de interacción que tiene esta forma. Fíjense que acá está esa línea que marca el 80% del P sub n. Acá ya no está marcado el P sub n, pero está el 80% que está acá. El diagrama de interacción sigue, realmente continúa por acá, como en el cursor, llega a algún lugar por ahí. Pero el ACI me dice, no puedes pasar del 80% del P sub n. El P sub n 0 está por acá y el 80% está en línea. Nadie puede pasar, o sea, la carga axial no puede pasar de ese valor. Entonces el diagrama de interacción pues, hay que picarlo acá en 80% del P sub n 0. Bueno, y después acá está la explicación de lo que es la condición balanceada, que es la misma que en vigas, ¿verdad? Sencillamente que la columna falla cuando la deformación epsilon t es igual a epsilon y. A epsilon y. Ahí. Y como les dije, eso es hasta acá. Este punto que está más alejado hacia la derecha, acá dice, ¿verdad? No se lee muy bien, pero esa es la condición balanceada. Siempre me va a dar este punto. O sería este punto que está acá, ¿verdad? Acá está la condición balanceada. Cuando yo analice de esa manera, pues, o sea, que analice la columna en la condición balanceada, pues me va a dar este punto.